Estamos Dale, arrancando, no tengo dale. problema. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? ¿Todo Hola, bien? Fernando. ¿Cómo andan Ahí todos? va. Buenas tardes para todos. Bueno, arrancamos cuando quieras, yo no tengo problema. Ya estamos. Dale, bueno, buenas tardes, noche. Buen día y buenas tardes para los que lo vean mañana, los que no lo pueden ver hoy. Mi nombre es Pablo Trillo, trabajo en conjunto con Daniela Fuentes, la profe que tienen en neurociencias, este año y el año pasado también la han tenido. Bueno, soy coach deportivo, soy entrenador de fútbol y también soy neuroentrenador deportivo, que eso es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Qué es el neuroentrenamiento deportivo? ¿Cómo se relaciona con lo que han venido dando con Dani? ¿Y qué aplicación puede llegar a tener en el ámbito en el que ustedes se desenvuelven, que es en este caso el fútbol infantil, infanto-juvenil o fútbol mayor? ¿Sí? Vamos a arrancar. Cualquier pregunta, levantan la mano, me interrumpen, yo no tengo ningún problema. Porque si hacen la pregunta, por ahí se la escriben a Fer, entre que Fer espera que yo haga una pausa, me la lee, que yo perdemos. Claro, perdemos mucho tiempo y por ahí estaría bueno que cualquier duda que tengan me la hagan en el momento. Bueno, vamos a arrancar. A ver, ahí está. Bien. Bueno, han venido viendo con Dani esto de las neurociencias, ¿sí? Lo han tenido como materia. Si yo les preguntase qué son las neurociencias, tendrían que estar en situación de respondérmelo, si no, Dani después se va a enojar. Han visto qué son, que es un conjunto de ciencias que estudia, que nace a partir de, si bien data de hace varias décadas, toma mucha fuerza a partir de que la ciencia nos permite estudiar un cerebro vivo, nos permite estudiar cómo funciona el cerebro, qué es lo que pasa dentro de nuestro cerebro cada vez que realizo una acción, ya sea un movimiento o cada vez que tomo una decisión o cada vez que me inunda una emoción. Lo que vamos a ver hoy, ahí tenemos, en el caso de lo que es el movimiento, tendrían que saberlo si yo les pregunto, cuando yo voy a realizar un movimiento, qué áreas del cerebro están implicadas, qué camino toma ese engrama motor, ¿sí? Ese programa motor, dónde lo va a buscar el cerebro, a dónde lo trae, si lo compara, si no lo compara. Eso tengo entendido que lo vieron con Dani, si no, después le caemos a ella. Lo que vamos a ver un poquito hoy es qué es el neuroentrenamiento deportivo o cómo esas neurociencias o esas posibilidades de estudio y de trabajo que nos brindan las neurociencias las podemos aplicar al ámbito del deporte. Al ámbito del deporte en sí, porque casi todo lo que yo pueda hacer a través de las neurociencias, en el caso del neuroentrenamiento deportivo, es relacionado con el movimiento, ¿sí? O relacionado con todas las cosas que pasan antes en mi cerebro, previo a que yo decida o tome la decisión de ponerme en movimiento. Bueno, ¿cómo se puede usar esto de las neurociencias? ¿Cómo puedo mejorar el rendimiento deportivo a partir de todos estos estudios y estos análisis que yo puedo hacer? Vamos primero a definir qué es el neuroentrenamiento deportivo. Si lo tuviéramos que definir de manera a modo de diccionario, ¿sí? A modo de enciclopedia, podemos decir que el neuroentrenamiento deportivo es un sistema de entrenamiento, ¿sí? Esto acá no se mete ni con o sea, no es ni el entrenamiento de la técnica, en el caso de ustedes, ¿sí? Ni el entrenamiento de las partes físicas que hacen los profes, sino que va fluctuando un poco entre cada uno. Es un sistema de entrenamiento, les decía, que lo que busca es, a través de la mejora de las funciones corticales, ¿sí? De las funciones superiores, esas funciones que suceden a nivel corteza cerebral, y a través de la mejora de otras funciones del sistema nervioso periférico y central, que están implicadas en la motricidad humana, ahora vamos a ver un poquito, a través de esa mejora
establecer un diseño, una metodología, ¿sí? Para poder potenciarlas y mejorarlas en el largo plazo y así mejorar la motricidad. Lo que entiende el neuroentrenamiento deportivo es que a través de la mejora de la motricidad voy a lograr una mejora en mi rendimiento deportivo, ¿sí? Disculpen que tomo mate a cada rato, pero estoy a full desde que empezó el día, no tomé nada de mate. Bueno, el neuroentrenamiento deportivo tiene dos objetivos, o podemos decir que va tras dos objetivos, ¿sí? Persigue dos zanahorias. Por un lado, el desarrollo de estas metodologías precisas que van a servir para, por el otro, el segundo objetivo se relacionan mucho, o sea, se superponen mucho, que es la mejora de esas funciones corticales superiores que yo les decía recién. Funciones corticales que son todas aquellas cosas que suceden a nivel corteza cerebral, ¿sí? Sí, acá entra de nuevo lo que veían con Dani. En el caso de la motricidad, las funciones corticales que son más inherentes o que más relacionadas están, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje, si bien está relacionado con la motricidad, a la hora de realizar un gesto técnico no está íntimamente ligado, ¿sí? Por ejemplo, entonces es una función cortical que el neuroentrenamiento va a dejar un poco de lado nada más, ¿sí? Un poco de lado. Pero sí va a trabajar o va a intentar potenciar o mejorar funciones de todas estas que ven acá, las funciones que estén relacionadas a los procesos de adquisición, retención y procesamiento de la información, que a mí me va a llevar después a poder realizar o a tomar una decisión que a mí me lleva a moverme. Por ejemplo, de lo que ven acá, bueno, el movimiento claramente sí. La audición a mí me va a ayudar, como vamos a ver más adelante, me va a ayudar a la motricidad, lo mismo la memoria, lo mismo la respiración, el ritmo cardíaco, las sensaciones, la percepción fundamental, la conciencia corporal, ¿sí? La visión, la percepción. Entonces, el balance, la coordinación del movimiento, esas son las funciones corticales que el neuroentrenamiento busca mejorar o potenciar, ¿sí? El neuroentrenamiento se maneja o se mueve en tres dimensiones diferentes, ¿sí? Se puede dividir en tres. Por un lado, la programación motriz y el ajuste motor, el entrenamiento motor, ¿sí? Por otro lado, cuando hablo de programación motriz, hablo de aquella elaboración del engrama o del programa motor, ¿sí? Aquel folder, aquel archivo que mi cerebro va a ir a buscar cuando tenga que hacer un movimiento, ¿sí? Que va a abrir la carpetita y dice, bueno, a ver, este movimiento se hace así, tengo que poner en funcionamiento estos grupos musculares, estos agonistas, estos antagonistas, tengo que poner en funcionamiento este grupo articular, este grupo tendinoso, este grupo óseo. Ese programa motriz, ¿sí? Y ese ajuste motor es una de las dimensiones que abarca el neuroentrenamiento. Por otro lado, la sensación y la percepción, ¿sí? Que es lo que siento a través de los diferentes receptores que tengo en mi cuerpo, y cómo proceso esa información, o sea, qué lectura hago de lo que yo estoy sintiendo, de lo que mi cuerpo está sintiendo. Y por otro lado, la lógica motriz y la toma de decisiones, que eso lo han visto o lo han tocado más o menos con Dani, lo que es el entrenamiento decisional o la toma de la decisión. Estas tres dimensiones son todas relativas al procesamiento de la información, o sea, todas tienen que ver con el procesamiento de la información a la hora de moverme, ¿sí? Empezamos de atrás para adelante, con la toma de una decisión. Yo tengo que realizar determinado movimiento,
puede ser una decisión consciente o no, o sea, puede ser una decisión a nivel cortical o a nivel subcortical. Mi cerebro tiene que realizar tal movimiento, hace una lectura de lo que está sintiendo, en base a eso realiza un resultado perceptual, ¿sí? En base a lo que ve, a lo que siente, a lo que oye, a lo que siente desde la parte propioceptiva, y va a la programación motriz, busca el programa motor que corresponde y lo va desenvolviendo, lo va desarrollando y lo va ajustando en el caso de que varíe, ¿sí? De que se vaya de eje. Por eso les decía, estas tres dimensiones en las que se mueve o con las que trabaja, ¿sí? El entrenamiento motor, el entrenamiento sensoperceptual y el entrenamiento decisional, son las tres inherentes al movimiento en sí. En el caso del día de hoy, vamos a ver dos de estas dimensiones, ¿sí? El entrenamiento motor o cómo se desenvuelve el neuroentrenamiento en la parte motriz, en la parte del entrenamiento motor, del aprendizaje motor, y el entrenamiento sensoperceptual. Espero no quedarme corto con el tiempo. Vamos, vamos con lo que es el entrenamiento motor. Cuando hablo de neuroentrenamiento motor o de entrenamiento motriz, hablo de dos cuestiones, ¿sí? El neuroentrenamiento desembarca en dos cuestiones. Por un lado, la enseñanza de la técnica, pero no de la técnica del deporte propiamente dicha, ¿sí? No del gesto técnico del deporte, sino de la técnica de los movimientos que a mí me llevan a poder desarrollar ese gesto técnico. Por ejemplo, en el caso de un pase, ¿sí? Si bien yo lo analizo y digo, el gesto técnico es un pase, ese movimiento, desde que yo inicio la carrera hasta que yo me desprendo de la pelota, pasando por la carrera corta, la apertura de la cadera, la rotación de la rodilla, del tobillo, el contacto con la pelota, ese gesto está compuesto por una cadena de movimientos o por un grupo de movimientos en particular. Cuando hablamos de técnica desde el neuroentrenamiento, hablamos de esa técnica, o sea, de la técnica del movimiento, teniendo o suponiendo que existe un ideal de movimiento, ¿sí? Esto es algo medio oscuro. Suponiendo que existe un ideal de movimiento, suponiendo que existe un movimiento correcto, por así decirlo, o un movimiento perfecto o ideal, el neuroentrenamiento va a trabajar sobre esa enseñanza, ¿sí? Sobre ese aprendizaje que lo que hace es generar o crear patrones de movimiento de manera correcta, a partir de ese ideal. El otro aspecto es la corrección de esa técnica. A ver, si yo tengo que aprender un movimiento de una manera determinada, quiere decir que las variables de error que yo tengo son sumamente amplias, son 1000 para realizarlo mal. Entonces, cualquiera de esas variaciones o de esas desviaciones que se generen dentro de esa ejecución, que haga que esa ejecución no sea correcta, va a requerir de una corrección, ¿sí? Ese es el otro aspecto sobre el que trabaja el neuroentrenamiento motor, que sería la reenseñanza o la reeducación del cuerpo en ese movimiento en particular. Ustedes tengan en cuenta que yo aprendo a caminar de bebé realizando una torsión del tobillo o una torsión de la rodilla hacia adentro, ¿sí? Chueco, por decirlo de otra manera. A mí nadie me lo corrige, entonces pasa la etapa de los 2 años, 1 año y medio, 2 años que empiezo a caminar, llegamos a la etapa de los 3, donde empiezo a adquirir más experiencia motriz en la carrera, donde empiezo a desarrollar las primeras carreras, aprendo a correr, pero aprendo a correr realizando la misma, o sea, con la misma choquera, por decirlo de alguna manera.
realizando los mismos movimientos que en realidad en un ideal de carrera no tendrían que existir, o en un ideal de marcha no tendrían que existir. Entonces, a esa corrección, a esa reeducación me refiero, ¿sí? A reeducar a mi cerebro, a enseñarle o a mostrarle a mi cerebro que eso que está haciendo no está bien. No está bien porque cualquier movimiento que yo realice que no sea parte del ideal, a mí me genera un gasto de energía, ¿sí? Porque tengo que poner en funcionamiento otros grupos musculares para contrarrestar esa choquera y un montón de cuestiones que me hacen gastar energía que no tendría que gastar si lo realizara de la manera correcta. Por eso tengo que decirle a mi cerebro, mira, esto que haces no es así, se realiza de esta manera y se reeduca, ¿sí? Tengo que corregir esos errores en esos patrones de movimiento. Pueden ser uno o pueden ser muchos, ¿sí? Y la corrección de la técnica siempre se va a realizar a partir de la existencia de ese error. Que esos errores se llaman fallos motores en el neuroentrenamiento. Entonces, la enseñanza de la técnica va a surgir a partir de la necesidad de aprender una técnica de moverme, la que sea. Elijan un movimiento cualquiera en su cabeza y piénsenlo. Ustedes caminando, ustedes saltando, ustedes en marcha, en carrera. Ante la necesidad se realiza ese aprendizaje. Ante la aparición o la existencia de un error o de un fallo, ahí se realiza la corrección o esta reeducación que yo les decía. Cuando hablamos de fallos, yo les decía recién, cuando hablamos de fallos, tenemos dos tipos de fallos que tenemos que corregir, ¿sí? El fallo motor normal, que es aquel que aparece durante el aprendizaje de la técnica de movimiento, de la técnica motriz, que es normal. Ustedes piensen, si han trabajado en fútbol infantil o si tienen hijos, piensen cuando eran, o sobrinos, cuando eran chiquitos, todas las cosas que hacían mal cuando estaban empezando a caminar, cuando estaban empezando a saltar, cuando estaban empezando a correr o cuando estaban realizando una iniciación deportiva, pues sea la que sea, todos esos errores que surgen cuando estaban aprendiendo el movimiento, un movimiento sea el que sea. Eso, si yo lo detecto a tiempo, si yo lo detecto como neuroentrenador, lo trabajo. Si yo lo detecto como técnico o como profe, o pues como profe lo puedo trabajar también porque tiene las herramientas, pero si yo lo detecto como técnico o como padre o como fulano, enseguida tengo que levantar la mano y decir, che, miren que este chico o este nene o esta nena corre mal, porque, no sé, se apoya con los talones o gira las rodillas para adentro o gira o tiene una rotación externa de los pies, entonces cuando corre parece un pingüino, las puntas de los pies le apuntan para afuera. Levanto la mano y se trabaja en el momento en el que aparece, en el momento en el que se descubre. Ahora, si yo no lo corrijo, el cerebro interpreta que eso está bien. Entonces, genera esa huella motriz y arma ese engrama, arma ese patrón de movimiento con ese movimiento que nunca corregí. Con el paso de los años, yo voy a tener 25 años y voy a seguir corriendo de la misma manera si nadie me lo corrigió. Eso es un fallo consolidado, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la foto traté de ser lo más gráfico posible. Si yo realizo una carrera, ya sea en un traslado, en una conducción o no, yo tengo que tener la vista al frente. Yo no puedo correr mirando para abajo, ¿sí? Porque es un movimiento, no me gusta decir antinatural, pero es un movimiento que no corresponde o es una postura que no corresponde con la postura de carrera, ¿sí? Yo tengo que correr erguido, con el pecho erguido y mirando hacia el frente. Yo no puedo correr mirando para abajo. Es muy común verlo en fútbol, en cualquier edad, inclusive hasta en primera división, jugadores que corren mirando para abajo. El famoso tiene un tacho en la cabeza.
¿sí? Tiene un balde en la cabeza, o sea, el tipo llega hasta el fondo y nunca levanta la cabeza. Y tal vez no levante la cabeza porque su cerebro no entienda que en ese gesto, en esa carrera, tiene que levantar la cabeza, tiene que correr con la cabeza en alto. Entonces, eso es un fallo consolidado, es un fallo que ya está arraigado en la corteza cerebral, ya está justamente consolidado o arraigado o agarrado, ¿sí? a esa ejecución técnica. Entonces, es un trabajo de reeducación mucho más arduo, mucho más lento, mucho más largo en cuanto a tiempo y forma. Sí, yo siempre, cuando hablo cuando me toca por ahí hablar de esto en el fútbol infantil eh, o juveniles menores, siempre digo lo mismo. Eh, no hay, o por lo menos para mí, no hay jugadores o no hay deportistas que hayan aprendido mal. Para mí no hay deportistas que hayan aprendido mal. Ustedes pueden decir, ¿cómo que no? Si yo a fulanito le dije o a fulanita le dije y hace lo que quiere. Está bien, pero si yo le digo y hace lo que quiere y yo no lo corrijo, él no está aprendiendo mal, él está aprendiendo bien lo que yo le estoy enseñando mal. Es así. Si si mi hija tiene 3 años y medio, yo le enseño, o yo le digo cómo tiene que masticar, y después cuando veo que mastica con la boca abierta, no le enseño que tiene que masticar con la boca cerrada, ella aprendió bárbaro a masticar, con la boca abierta, como a mí me enseñaron. ¿Entiende? Entonces, yo siempre digo lo mismo, para mí no hay deportistas que aprendan mal, los deportistas siempre aprenden bien, sus cerebros siempre aprenden bien. Pueden aprender bien lo que le enseñamos bien o pueden aprender bien lo que le enseñamos mal, pero la responsabilidad siempre va a radicar en nosotros, técnicos, profes, neuroentrenadores, todo, en el docente en general, en aquel que le enseñe. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna queja? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿No? Sigo. Te traslado, Pablo, una consulta que hacía Jorge Dale. Vera respecto de estos fallos normales y fallos consolidados. Preguntaba si alguno Ujú. de estos se puede entender como esos vicios técnicos. Claro, sí, sí, se le llama, sí, se le puede, ¿por qué? Porque yo lo traslado a la técnica, o sea, al gesto técnico, pero yo tengo que entender que atrás del gesto técnico, ¿sí? Hay un montón de movimientos y hay un montón de técnicas del movimiento o técnicas motrices que lo llevan a cabo, ¿sí? Eh, si yo, el gesto técnico de un deporte mío es, supongamos, como en el béisbol, ¿sí? Hacer un lanzamiento, el gesto sí es el lanzamiento, pero ustedes imaginen en ese lanzamiento cuántos movimientos yo realizo con el cuerpo, ¿sí? Y no es un solo movimiento, sino yo realizo movimientos con la cadera, con las piernas, o sea, con todos los miembros inferiores, con la cadera, con el torso, con los miembros superiores, con la muñeca, con los dedos. Entonces hay un montón de movimientos en esa cadena que componen ese gesto técnico. Entonces sí, sí, son vicios técnicos. En neuroentrenamiento se le dice fallos motores o cinesias, ¿sí? A esos movimientos parasitarios o cinesias, porque son movimientos que están ahí pero no tienen que estar. ¿Sí? Es como cuando ustedes tienen un tic, por ejemplo, que están hablando con alguien y hacen así, es un movimiento que no tiene que estar. O sea, en el ideal del habla, yo tengo que hablar, tengo que gesticular, pero no tengo que hacer así. Entonces es un movimiento parásito o parasitario. Sí, son esos vicios, técnicos. Lo que hace el neuroentrenamiento es ir a lo que está detrás, o sea, digamos, tras bambalinas de ese gesto técnico, ¿sí? Es desglosar ese gesto técnico en los movimientos que lo comprenden para ver cuál es el movimiento en particular que está generando ese vicio, ¿sí? Que está generando ese
ese error. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Me tocó tener un chico en juveniles menores, a los 12, 13, que muy alto, que venía de jugar al básquet, había jugado muchos años al básquet, después desembocó en el fútbol y desembocó como centrodelantero por su altura. O sea, yo lo recibí como centrodelantero por su altura y bla, bla, bla. Y él tenía ese vicio técnico de cuando iba a saltar, cuando iba a realizar un salto para cabecear o para despejar o para lo que sea, arrastraba un movimientos del básquet, entonces se frenaba y saltaba con las dos piernas juntas, cuando en realidad la técnica del salto en el fútbol es impulsándose con una pierna y elevándose, saltando con una pierna e impulsándose con la otra. Él no, él frenaba y saltaba con las dos, como cuando yo voy a hacer un lanzamiento de básquet. Es un movimiento que no tiene que estar. Él cabeceaba bárbaro, porque después, una vez en el aire, hacía el gesto perfecto. Tenía un frentazo tremendo. Pero eso hacía que ese saltar, ese frenarse, que era un segundo, era medio segundo, en frenarse y tomar impulso, hacía que ese medio segundo lo trasladara a la trayectoria, el cálculo de trayectoria de la pelota. Llegaba tarde siempre. ¿Sí? Porque aparte le costaba mucho saltar para adelante también. Al frenarse, generalmente el salto es para arriba. Bueno, a eso iba, sí. No sé por qué me fui por la rama, pero bueno, me fui por la rama. Cuando yo voy a trabajar desde el neuroentrenamiento sobre la técnica, lo que hago es elaborar un plan sistemático que acompañe el aprendizaje de las técnicas motrices de la disciplina, o sea, que acompañe el aprendizaje de los gestos técnicos del fútbol en este caso, solamente para eliminar esas incinesias y esos movimientos parásitos, sin incidir en el gesto técnico real, digamos, o sea, la incidencia o la intervención en el gesto técnico del deporte, traslado, recepción, conducción, pase, el golpeo, incidiendo únicamente desde el lugar de retirar esos movimientos que no van, ¿sí? En pulir esa técnica. Cuando yo voy a corregir un fallo motor, cuando yo voy a trabajar desde la corrección del fallo motor, lo que hago es ir sobre el fallo. Si el pibe, este que decíamos recién, ¿hace bien la carrera? Sí. Hace bien la carrera, se frena para saltar, tomar impulso con las dos piernas, después todo lo que hace a partir del salto lo hace bien. ¿Qué es lo que está de más? El freno con ese impulso bipodal. Bueno, listo. Vamos a trabajar sobre eso. Vamos a erradicarle ese salto bipodal. El resto lo hace, yo en el resto no me meto porque el resto lo hace bien. ¿Sí? Yo no le voy a decir, no, mirá, vos acá tenés que correr así, porque el pibe lo que hace mal es eso. Entonces, vamos sobre eso sin meterse en los demás gestos que realiza de manera correcta. Hasta acá, ¿venimos bien? ¿Fer? Perfecto. Para que Bueno. Sí. te pregunta José Tapia, sí. ¿Cómo puedo ayudar a un niño que pisa mal? O sea, su pie hábil está metido para adentro y toda su infancia se ve que pateaba con la cara externa. Como contrapartida, yo le hago realizar control y traslado solo con la cara interna. Es una pregunta. Bien. Ahora, está bien. ¿De qué edad? No me especifico de qué edad es ahora. A ver, José, que nos diga de qué edad, porque... Tapia, 9 años, dice José. 9. Ah, un infantil. Exacto, sí, buenísimo. Sí. Buenísimo. Hasta los 12 estamos más que a tiempo para trabajarle la motricidad gruesa. Hasta los 12
la adquisición de la motricidad gruesa es plastilina, es masa, claro, es así, es blandita, es para moldear. Motricidad gruesa es los movimientos con los brazos, la que involucra grandes grupos musculares, ¿sí? Los brazos, las piernas, el torso, ambos miembros inferiores. Lo primero que hay que hacer es poner en conocimiento a ese cerebro de que hay algo que no estás realizándose de manera correcta, ¿sí? Después lo que se puede hacer, por ejemplo, hay una metodología de un grupo de metodologías de aprendizaje cognitivo-motor que se llama SICOM, que es italiano, ¿sí? Es de un italiano que es un grosso, de Carmelo Pitera, que es una bestia en neuroentrenamiento, que fíjense qué pavada, se llama ojos direccionales. ¿Qué es lo que hace el tipo? Agarra a ese nene, ¿sí? Primero lo saca de la práctica del deporte, porque si yo le corrijo solamente ese gesto, después él va a seguir caminando con ese vicio, va a seguir corriendo con ese vicio, lo único que el cerebro va a entender que no lo tiene que hacer al momento del traslado o al momento del golpeo. Entonces lo que tengo que hacer como neuroentrenador es sacarlo de ahí, sacarlo. Vamos a realizarle toda una batería de ejercicios sin el elemento, porque lo que él tiene que reaprender es el movimiento de su cuerpo, el movimiento, inclusive la coordinación entre miembros inferiores, entre ambos miembros inferiores y miembros inferiores y miembros superiores. Es lo que tiene que aprender, digo él, su cerebro, ¿no? Es a moverse con ese pie de manera correcta. Entonces, lo sacamos de la práctica del deporte y lo llevamos a un lugar donde no se practique con el elemento. Vamos a realizar una batería de ejercicios de motricidad gruesa, ¿sí? Caminar. Fíjense qué pavada. Vamos a esto de los ojos direccionales. Agarro dibujo dos ojos en una pegatina, ¿sí? En una figurita, en una de esas etiquetas que ponen en los almacenes. Dibujo 3 pares, perdón. 3 pares de ojos. Entonces, ¿qué hago? Le pego uno en cada hombro, ¿sí? Mirando hacia adelante, mirando de manera correcta, ¿sí? Uno en cada rodilla y uno en cada puntera del zapato o de la zapatilla. Entonces, ¿qué hago? Pongo al cerebro en conocimiento cada vez que él realice, supongamos, digo, bueno, Juancito, lo que vamos a hacer hoy es sencillo. Vamos a caminar, vamos a ir de acá hasta la pared, 5 metros, 4 metros, ¿sí? Tratando de mantener los ojos de la punta de tus pies mirando a la pared, siempre mirando a la pared. Vamos a hacer una marcha hacia adelante y después una marcha hacia atrás. ¿Sí? Una marcha hacia adelante y una marcha hacia atrás. Entonces él va a estar pendiente de ese pie que tiene así. Y va a ir caminando y lo va a mirar y va a decir, no, lo tengo que poner así. No, lo tengo que poner así. No, lo tengo que poner así. Así las veces que sea necesario. Una vez que más o menos lo maneje, o bien puedo ir alternándolo y decirle, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo de manera lateral, ¿sí? Vamos a ir caminando de manera lateral hacia un lado y después hacia el otro, siempre tratando de mantener o sea, que los ojitos de tu zapatilla, de la punta de tu zapatilla, miren a la pared. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos en conocimiento consciente de cómo tiene que posicionar el pie. ¿Sí? En algún momento, su cerebro va a entender que cuando camina, a ver si me ven, el pie tiene que ir así, no así, tiene que ir así, porque cada vez que yo cerebro lo pongo así, el humano me lo corrige y me lo pone así, entonces va así, va así, va así, hasta que en un momento determinado va a empezar a ponerlo así. Y ahí sí es donde podemos empezar a agregar ciertas intensidades en la marcha, saltos, cambios direccionales, ¿sí? Siempre marcándole el objetivo de los 2 piecitos, ¿sí?
las dos rodillas, porque es muy probable que si él torsiona el pie para adentro, la rodilla de esa pierna también se le torsione para adentro, se le gire para adentro. ¿Mm? Y esto es lo mismo, para que no camine así, para que camine así. Entonces le corregimos las tres cosas. Después sí, una vez que ya lo maneje, y estamos hablando de un tiempo largo, ahí sí podemos empezar a poner elementos. Ahí sí podemos empezar a poner elementos. Fíjense con qué pavada. Porque es una pavada, o sea, va a poner una figurita en el zapato. Sí, pero la figurita en el zapato le está diciendo a su cerebro, ¿sí?, cómo tiene que poner el pie. Es así. Y es una referencia visual. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo le diga al cerebro, mirá, lo tenés que poner así, mirá, lo tenés que poner así, sin tener una referencia, más que lo que yo creo, o lo que yo imagino, o lo que yo visualizo que es correcto. No es lo mismo que si yo la referencia la tengo y la puedo ver. Y la puedo ver. Puedo medir como cerebro, puedo medir si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal o cuán bien lo estoy haciendo. ¿Sí? Bueno, venimos bien. Vamos a seguir porque si no después me queda fuera más de la mitad y me da mucha bronca. No sé si respondí tu pregunta. Me acuerdo de Tapia, pero no me acuerdo el nombre. José, ya estaba callado. José. Sí. Muy ¿Bien, claro, José? entendido el concepto. Sí, sí, está bien. Te había marcado solamente para acotar que el ortopedista dijo que eso se arreglaba solo, pero según él se le hizo un hábito caminar mal. Eso es lo que Más había. vale, decir que el ortopedista es un criminal. Es un criminal si dice que eso se arregla solo. Claro. Bueno, está bien. Hay que llevárselo ahora al ortopedista o dentro de 10 años, cuando el pibe siga caminando con ese vicio, y decirle, tomá, este es el nene que dijiste que se iba a arreglar solo. ¿Sí? Es así. Claro. Aparte, 9 años. O sea, es muy probable que tenga el mismo vicio desde que aprendió a caminar. Si en 6, 7 años no se corrigió solo, bueno, dale. Seguimos. Ahora nos vamos a meter en lo que realmente hago yo, en lo que realmente, a lo que realmente me dedico. ¿Sí? Para mí es apasionante, a ustedes capaz les resulta medio aburrido, este payaso. Pero bueno, a mí me resulta apasionante esta dimensión de neuroentrenamiento que es el entrenamiento sensoperceptual. ¿Qué es? Lisa y llanamente es el entrenamiento de los sistemas sensoriales. ¿Sí? Hoy se le dice sistemas sensoriales a los sentidos que nos enseñaron en la escuela. Hoy se le dice sistemas sensoriales porque están compuestos, porque no es el olfato o la vista, ¿sí?, sino que están compuestos por un montón, por una red enorme, cada uno de ellos de diferentes receptores a lo largo de todo el cuerpo, ¿sí? Y entre ellos se interrelacionan en el cerebro, o sea, a nivel corteza cerebral, en el cuerpo. Entonces, son sistemas sensoriales, ¿sí? Porque no funcionan solos. Responden a la teoría de los sistemas complejos, cada uno de ellos. A los 5, yo no sé si esto lo vieron con Dani, pero bueno, si lo vieron se los repito, a los 5 que nos enseñaron en la escuela, el tacto, el olfato, ¿sí?, el gusto, la vista y el oído, que son los básicos. Hoy a esos 5 básicos se le sumaron 2 más, ¿sí?, que son el sistema o el sentido propioceptivo, la famosa propiocepción, que está tan de moda, y el vestibular, ¿sí?, el sentido o el sistema vestibular. En realidad, hoy yo le puedo agregar uno más, que es el interoceptivo, que también se conoce como visceroceptivo, que es aquel que recoge información de las vísceras. Por ejemplo, ustedes piensen en esto: 5 sentidos que a mí me enseñaron en la escuela, ¿sí? ¿Qué sentido le dice a mi cerebro que tengo hambre? ¿El olfato? No. ¿La vista? No. ¿Qué sentido le informa a mi cerebro que hace falta comida? O que me duele la panza, por ejemplo. Que eso que comí me cayó mal. ¿El tacto? No. Si el tacto es de la piel para afuera. ¿No? Entonces, ahí es donde aparece el interoceptivo o el visceroceptivo,
que es el que recoge información de las vísceras, del interior del cuerpo. Y así los científicos y los médicos han ido haciéndose esas preguntas que yo les decía recién y han llegado a la conclusión de que hoy en día, 2020, existen 26 sentidos diferentes en el cuerpo, ya no son 5 y 7, como yo les decía recién, sino que son 26, 7 u 8 básicos, 7 u 8 básicos, estos que ven ahí, y el resto se desprenden un poco, ¿sí? De cada uno de esos. Hay un sentido para dentro del tacto, hay un sistema sensorial para el frío, otro para el calor, dentro de la vista y del oído hay varios también, y así. Nosotros entendemos, digo nosotros, Daniela y yo, en lo que es el instituto, entendemos que estos son los más importantes, estos son los 7 u 8 básicos. Estos 7 que ven ahí se pueden entrenar. Los 7 primeros, el interoceptivo no, pero los 7 primeros se pueden entrenar, ¿sí? Ustedes dirán, ¿cómo voy a entrenar el olfato? ¿Cómo entreno el olfato? Y los que catan vino, por ejemplo, los sommeliers, no entrenan el olfato para decir, a ver, esto tiene, acá hay vestigio de roble o no sé, qué sé yo, cereza. ¿No entrenan el olfato? Sí, lo entrenan. Lo entrenan. O los catadores de comida entrenan el gusto. Se entrena. Suena medio ilógico, pero esos 7 se entrenan. Nosotros tomamos los 3 que creemos que son los más inherentes o los que más implicados están en la práctica deportiva, que son el propioceptivo, el vestibular, que el sistema vestibular es el que incluye el equilibrio, ¿sí? El que incluye el equilibrio, el manejo del equilibrio, y eso que ven ahí que dice RBO, que son los reflejos vestíbulo-oculares, que son diferentes movimientos con los nervios ópticos, ¿sí? Con los nervios que a mí me permiten mover la vista, que están íntimamente ligados con el equilibrio, ¿sí? Que están íntimamente ligados con el equilibrio. Y el sistema visuomotor en realidad es el sistema visual o la visión, pero no va de la mano, está metida dentro de la motricidad. Es así. Entonces, el sistema que se entrena es visuomotor, porque es una cuestión integral. Lo que vamos a ver ahora es un poquito, por ahí, a mí ya les digo, por ahí les resulta un poco aburrido, lo que vamos a ver ahora es un poco de qué va cada cosa, ¿sí? De qué va cada sistema y cómo se trabaja o qué es lo que busca, cuáles son los objetivos que persigue, alguna manera de cómo se puede trabajar para potenciar eso que decíamos hoy al principio, esas funciones corticales, la vista, el equilibrio, el sistema propioceptivo también. O sea, para potenciar esa corteza cerebral sensorial que está por acá, ¿sí? Somatosensorial, que a mí me va a llevar, y vamos a ver después más o menos por qué, a una mejora en la motricidad y una mejora en el rendimiento deportivo. Vamos con el sistema propioceptivo, el primero de los primeros. El sistema propioceptivo, o el sentido de propiocepción, es un sistema que recibe estímulos o recoge estímulos a través de diferentes mecanorreceptores, ¿sí? Hay diferentes receptores que yo tengo en músculos, ¿sí? En las fibras musculares, en los tendones, en los grupos tendinosos, dentro de las articulaciones, en las cápsulas articulares y en los diferentes grupos ligamentarios que tengo a lo largo de todo el cuerpo. Y lo que hace el sistema propioceptivo es recoger esa información a modo de sensación, a modo de
No sé, digo a modo de sensación, no sé si con Dani vieron la diferencia entre sensación y percepción, ¿sí? Un poquito, más o menos. La sensación es la información que entra directamente a un receptor, la vista, el oído, los mecanorreceptores, y la percepción es el resultado que mi cerebro, ¿sí? o el veredicto que mi cerebro eh, dictamina en base a eso que sintió, ¿sí? Comparándolo con experiencias previas. ¿Sí? Eh, por ejemplo, no sé, yo sé que una frenada de auto, porque lo sé por experiencias previas y por cosas que aprendí, que si yo voy caminando y bajo a la calle y escucho la frenada de un auto, corro peligro, ¿sí? Porque esa frenada puede ser para no atropellarme. Mi cerebro sabe eso. Entonces yo bajo a la calle, escucho una frenada de auto, ¿sí? Es información que entra por mis receptores auditivos, escucho una frenada de auto, el cerebro agarra esa sensación, agarra todas las experiencias previas y dice, mirá, macho, puede ser que corras peligro. Entonces, ¿qué veredicto a qué resolución o a qué solución llega mi cerebro? Frenada de auto. ¿Se corre peligro? Listo. Tenés que tener cuidado. Eso. Y en base a eso decide. Siente el ruido, percibe peligro, decide en base a eso. Me corro para atrás, me apuro y termino de cruzar, me quedo congelado y me llevan puesto, pero decide. ¿Sí? Entonces, con toda esta información que recoge el sistema propioceptivo, de tendones, músculos, articulaciones y demás, lo que permite saber es la posición exacta de cada una de esos grupos articulares, musculares, tendinosos, ligamentarios, la posición exacta en todo momento. Esto es una lectura que el cerebro realiza de manera constante, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando yo estoy durmiendo, la vista se apaga, entonces el visual deja de recibir información, sí el auditivo, pero el propioceptivo constantemente, ¿sí? Las 24 horas del día recoge información sobre todos estos grupos que les decía recién. Entonces, al recibir información, constantemente va sopesándolo estos ideales que decíamos hoy. Por ejemplo, voy recibiendo información del codo o de la muñeca, taca, 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 y lo voy chequeando. No, está perfecto. Eh, en cuanto a eh, variables, como por ejemplo la tensión muscular, la tensión el ángulo de la rotación de la articulación, o la tensión ligamentaria y demás. Y no, está todo bien, hasta que por ahí en algún momento el cerebro dice, no, epa, acá hay algo que se está tensando de más, o acá hay algo que se cortó, o acá hay algo que se está doblando o se está articulando de una manera que no va. Y en base a eso toma diferentes decisiones, que pueden ser desde activar otro grupo muscular para ayudar o para contrarrestar la fuerza que está recibiendo esa articulación, o no, o soltar algo que está agarrando, o diferentes decisiones. El objetivo, ¿sí? De este entrenamiento es básicamente sensibilizar más de lo que ya está sensibilizado y potenciar más de lo que ya está potenciada, todas estas zonas articulares, tendinosas, óseas, primero sensibilizar para que la lectura sea más eficiente, sea más rápida, más correcta, sea más acertada. Y segundo, este potenciamiento para preparar a estas zonas para posibles lesiones o para posibles movimientos, no digo antinaturales, pero sí antimecánicos, o sea, movimientos que no van con la mecánica de esa articulación o con la mecánica de ese grupo
de ese grupo muscular u óseo, ¿sí? ¿Para qué sirve entonces en el deporte? Y me va a prevenir lesiones. ¿Me va a prevenir lesiones? No. ¿Me puedo romper un ligamento? Sí. Pero si yo refuerzo la zona, acompañado con un laburo que hacen los profes desde la parte muscular, ¿sí? Mi cerebro se va a enterar antes y mejor, ¿sí? Más rápido y mejor. Supongamos que esa rodilla está realizando un movimiento incorrecto o un movimiento que lo puede llevar a una lesión, entonces va a decidir mucho más rápido poner en funcionamiento otro grupo muscular para ayudar a esa articulación o realizar un movimiento para dejar de cargarle peso a esa articulación u otra cosa que decida el cerebro y evitar la lesión. Desde ese lugar me va a prevenir la lesión. Me va a mejorar la movilidad, obviamente, y me va a mejorar la estabilidad. Entonces, ahí tenemos la primera. Si yo logro mejorar la estabilidad de mi cuerpo, voy a lograr mejorar mi movilidad. Por lo tanto, todo lo que sean movimientos de carrera, de cambios de orientación, me van a ser mucho más estables y los voy a realizar de mejor manera o los voy a realizar con menor riesgo de caídas, por ejemplo. Que ahí también entra el sistema vestibular que vamos a ver ahora después. Entonces sí, lo que decíamos hoy, si yo corro mal y empiezo a correr bien, ¿me va a mejorar el rendimiento deportivo? Sí. Si yo salto mal y empiezo a saltar bien, ¿me va a mejorar el rendimiento deportivo? Y sí. Si en tu deporte tenés que saltar, sí. Si en tu deporte no tenés que saltar, no. ¿Entiendes? Entonces, los objetivos que persigue son esos. ¿Cómo persigue esos objetivos? O sea, ¿cómo se entrena? Poniendo en funcionamiento diferentes posiciones articulares, ¿sí? Trabajando la capacidad de detección o la capacidad de detectar o de sopesar diferentes variables relativas a este control motor, por ejemplo, a estimación en cuanto a la posición de las articulaciones o al recorrido entre un ángulo y otro, estimaciones de fuerza, ¿sí? Hasta qué fuerza o qué capacidad de estiramiento o qué capacidad de longitud tiene tal o cual grupo muscular o tal o cual grupo ligamentario o tendinoso, o qué capacidad de fuerza tiene, hasta dónde puede, poniendo en esas situaciones al cuerpo y a su vez al cerebro, yo le voy marcando al cerebro, mirá, esto se puede hasta acá no, esto sí, esto no, esto asá, esto sí, acá, ¿se entiende? Entonces voy poniendo voy poniendo eso arriba de la mesa para lo que sería la sensación y la percepción del cerebro. En cuanto a las variables de entrenamiento, acá nosotros tomamos estas, ¿sí? Hay varias, pero digo, se pueden trabajar desde los diferentes planos, horizontal, frontal, sagital, en situaciones donde el sujeto esté fijo o esté móvil, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, o no es lo mismo un salto que un freno de una carrera, o un freno de una marcha, o un salto estático en el lugar, o un salto con carrera. No es lo mismo esto que decíamos hoy, saltar con una pierna que con las dos, ¿sí? O realizar, por ejemplo, trabajos en simetría, ¿sí? Con ambos hemicuerpos. Realizo lo mismo con el hemicuerpo derecho que con el hemicuerpo izquierdo, o trabajos diferentes, ¿sí? Asimétricos. No sé, por ejemplo, realizo sobre una tabla de equilibrio con un equilibrio con una pierna, mientras con la otra hago una flexión o una apertura de cadera u otra cosa. Hago diferentes cosas con ambos semicuerpos. Y según la posición de partida. Acá se usa mucho el BOSU, se usa muchísimo en propiocepción. Yo por ahí no soy profe, ¿no? Obviamente, pero desde el neuroentrenamiento, desde la neurociencia, no lo veo tan recomendable el BOSU, ¿sí? Sí las plataformas de equilibrio, ¿sí?
Sí las plataformas de equilibrio, pero no el BOSU por una cuestión de lo que es la base, o sea, de la resistencia sobre la que yo me paro, ¿sí? Una cuestión personal. No me quiero meter con ningún profe. Lo que recomendamos para el entrenamiento propioceptivo es de 1 a 3 estimulaciones semanales, ¿sí? De 1 a 3 sesiones de estimulación semanal, con un mínimo de 2 y un máximo de 12 ejercicios por sesión. Si pueden ser para diferentes grupos articulares, mejor, para no sobrecargar un segmento en particular. Y de 1 a 3 repeticiones, de 1 a 3 series, perdón, por ejercicio, esto que yo les decía, por ejemplo, para la rodilla o para el codo, no más de entre 6 y 25 repeticiones, o entre 15 y 45 segundos por serie. Esto es lo que el profe o lo que el neuroentrenador necesita, por ejemplo, para trabajar la propiocepción desde el neuroentrenamiento en un solo deportista, de lo que necesita de tiempo por semana, ¿sí? Acá es donde viene el gran problema entre los técnicos y los profes, que no le quieren dar más tiempo o no quieren ceder más tiempo. Imagínense con nosotros. Si a un técnico le cuesta darle un rato más al profe porque le quita un rato de su laburo táctico, técnico o lo que fuere, imagínense con nosotros, que venimos recontra de atrás. Pero bueno, hay que entender que esto es sumamente importante. El otro sistema vestibular que yo les decía es el sistema vestibular y del equilibrio. Es sumamente importante, fundamental, porque tiene el sistema vestibular más el equilibrio, pero el sistema vestibular tiene 3 funciones básicas, ¿sí? La primera es que le va a informar al cerebro sobre cualquier aceleración y desaceleración del cuerpo. Cuando ustedes corren, cuando no corren, cuando van en un auto, en una montaña rusa, cualquier aceleración y desaceleración, ya sea lineal o angular, que se produzca en el cuerpo, el sistema vestibular se lo va a informar al cerebro. Va a ayudar en la orientación visual, el sistema vestibular, porque maneja esto que yo les decía hoy, estos reflejos vestibulo-oculares, estos músculos, ¿sí? Oculares que están detrás de los ojos y que son los que a mí me mueven y me permiten la movilidad de los ojos. Y además va a controlar perdón, el tono de los músculos esqueléticos, ¿sí? Para que yo pueda mantener una postura adecuada durante la marcha o en posición estática o durante la carrera o durante el salto, ¿sí? Eso lo va a manejar el sistema vestibular. Entonces, allá, como se encarga de estas 3 funciones, ¿sí? Balance, movimiento ocular y postura, ¿sí? Balance, movimiento ocular y postura, es muy difícil entrenar la sensibilidad vestibular separada del equilibrio, ¿sí? Por eso ponemos sistema vestibular y del equilibrio. Lo mezclamos los dos, lo ponemos en la misma bolsa. ¿Qué objetivos persigue este entrenamiento combinado? Por un lado, mejorar la función que yo les decía de estos reflejos vestíbulo-oculares, ¿sí? Que son los que a mí me permiten ir moviendo de diferentes maneras los ojos a diferentes velocidades y en diferentes direcciones mientras yo también me muevo. Eso permite que yo no me maree, ¿sí? Que yo no pierda el equilibrio, que a mí no me dé vértigo, por ejemplo. Mejora la estabilidad, una mejora en la estabilidad, eso también es lo que persigue desde el lado vestibular. Y como veíamos hoy en el propioceptivo, si yo mejoro la estabilidad, también voy a mejorar la motricidad, voy a mejorar la marcha, voy a mejorar el salto, voy a mejorar la carrera, ¿sí? Y desde el lado del equilibrio, lo que persigue es, primero, reducir el riesgo de caídas. ¿Sí? O, como pasa muchas veces, reducir la falta de confianza o incrementar esa confianza que yo tengo en el equilibrio propio. ¿Sí? Yo no, si mi cerebro dice, bueno, si quiero hacer esto, me voy a caer, o te vas a caer, macho. Bueno, esa confianza, trabajarla enseñándole al cerebro que haciendo esto no se puede caer, porque ves vos que no lo querías hacer, porque decía que no íbamos a caer, pero
ves que se puede, por ejemplo. Y también, que esto es sumamente importante, reducir la dependencia de los exteroceptores. Los exteroceptores son esos receptores que meten a mi cuerpo información que viene de afuera, el oído y la vista. ¿Sí? El oído y la vista. Ustedes vieron que cuando ustedes intentan correr o caminar con los ojos cerrados, al no tener ese estímulo visual, al no tener esa lectura de la visual constantemente, del horizonte, que a mí me marca la estabilidad que yo tengo que tener respecto del eje de mi cuerpo, es muy difícil y es difícil mantener el equilibrio. Lo mismo sucede con el oído, ¿sí? Lo mismo sucede con el oído, está íntimamente ligado dentro del oído el sistema auditivo al sistema del equilibrio. Por eso los boxeadores cuando le pegan los boxeadores no, todos cuando recibimos un golpe acá, ¿sí? Ese sistema, el sistema vestibular, que son como unas pequeñas camaritas con líquido que funcionan a modo de nivel, ¿sí? Que le indican a mi cerebro cuando estoy corriendo el eje o los diferentes ejes de mi cuerpo. Bueno, esos dos sistemas, el auditivo y el visual, que son los más importantes para poder moverme, lo que busca el entrenamiento del equilibrio es reducir esa dependencia, ¿sí? Que yo pueda realizar ciertos movimientos o realizar mi motricidad manteniendo el equilibrio sin depender tanto de la vista o sin depender tanto del oído, ¿sí? ¿Qué se entrena? Bueno, desde el lado vestibular, lo que se entrenan todos los ejercicios que compongan rotaciones, giros, cambios de dirección, ¿sí? Una vuelta carnero, por ejemplo, es un ejercicio motriz, ¿sí? Es una tarea motriz que a mí me está poniendo el sistema vestibular y el sistema del equilibrio en funcionamiento constante. Y es una vuelta carnero, es una pavada, ¿sí? Pero al girar, al realizar ese giro o esa rotación de mi cuerpo, yo estoy moviendo estos niveles de líquido que yo les decía recién en el oído, entonces estoy confundiendo al cerebro respecto de la posición en la que tiene que estar o en qué posición tiene que mantener su equilibrio. Entonces todos los ejercicios que sean rotaciones, giros, cambios de orientación, ¿sí? Por otro lado, entrena los reflejos vestibulo-oculares. Con estos ejercicios que ven ahí en el dibujo son una pavada. Esto se realiza mucho en adultos mayores que empiezan a perder el equilibrio y empiezan a sufrir diferentes síndromes vertiginosos. Lo que se hace es trabajar estos ejercicios, ¿sí? Que no son otra cosa que movimientos de ojos. No son otra cosa que movimientos oculares, ¿sí? Ustedes ahí tienen los que hacemos para arriba y para abajo con los ojos, para los costados, ¿sí? Ahí estoy trabajando los nervios ópticos, y los que son de la cabeza, para un lado y para el otro, así, así, así y así, se realizan mirando un punto fijo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, me están mirando a mí ahora, hacen así, me siguen mirando y mueven la cabeza para un lado y para el otro. Si lo realizan rápido, es muy probable que se mareen. Es muy probable que se mareen. Y si están parados, es muy probable que pierdan el equilibrio, ¿sí? Entonces, sobre eso trabajamos también. Y por el lado del equilibrio propiamente dicho, se trabaja en ejercicios de equilibrio personal. Yo, mi persona, ¿sí? Estático o dinámico, equilibrio objetal. Los malabares, por ejemplo, son un equilibrio objetal. O cuando yo agarro un palo de escoba y quiero mantener el equilibrio. Eso estimula mi sistema vestibular y estimula el equilibrio de mi cuerpo, aunque parezca que no. ¿Qué tiene que ver? Si yo tengo el mate y quiero hacer así, y eso estoy estimulando en mi cerebro. No me voy a poner a explicárselos ahora porque es medio largo, pero estoy estimulando el equilibrio de mi cerebro. Y por otro lado, el mixto, que es eso que decíamos hoy, aquel donde yo intento mantener el equilibrio y además intento mantener el equilibrio de un objeto, ¿sí? Si yo fuera haciendo
esto así en una bicicleta es sumamente mixto o sumamente combinado. Las variables de entrenamiento que a nosotros nos presenta el vestibular y el equilibrio, como decíamos recién, ejercicios con rotaciones, giros, aceleraciones, desaceleraciones, según la posición de partida, ¿sí? Yo empiezo en, una posición, en posición supina o lateral o prono, y de ahí tengo que iniciar una carrera o dar un salto o cambiar de posición, ¿sí? Ante un estímulo. Según la cantidad de apoyos, ¿sí? No es lo mismo intentar mantener el equilibrio en un apoyo sobre un pie que en dos, que con los dos pies y una mano, o los dos pies y las dos manos, ¿sí? A menos apoyo, más complejo es el mantenimiento del equilibrio. Reflejos vestibuloculares, como veíamos recién, movimientos o ejercicios, que eso lo vamos a ver ahora en la vista, ejercicios donde yo dejo la cabeza fija y lo que sigo es un objeto que se mueve, o el objeto está fijo y lo que me muevo soy yo, como les decía recién, según el estado del sujeto. Bueno, ahí se usa dispositivos, el BOSU, sí, no para la propiocepción, sí para el equilibrio y lo vestibular, el BOSU, el TRX, es ese aparato que inventó el demonio, que usan en los gimnasios, que está tan de moda, es una cinta que se divide en dos, con dos manoplas, también para mantener equilibrio, lo que son tablas de equilibrio, balancines, hoy se usa mucho en psicomotricidad, en niños chiquitos, lo que son los balancines, ¿sí? Esas U's de madera para que el nene se balancee. Según la actividad que realizan los demás miembros, yo intento mantener el equilibrio en una pierna, o sea, un equilibrio unipodal, mientras intento hacer equilibrio con mis miembros superiores, con dos globos, por ejemplo, o con un globo o con una pelota, ¿sí? Si los tengo estáticos, si no les doy una actividad y los dejo así, o los dejo quietos, o intento mantener peso. Son todas variables que nosotros encontramos a la hora de trabajar ambos sistemas, el del equilibrio y el vestibular. Recomendaciones. Esto es más para los neuroentrenadores que para los profes, o más para los profes también que para los técnicos. El entrenamiento vestibular de 1 a 3 sesiones semanales, que se las tienen que sumar al del propioceptivo, y acá ya nos odian, porque si no, no entrenan nunca con la pelotita. Una duración de entre 45 y 60 minutos por sesión, no más de eso. Ejercicios que incluyan movimientos oculares, como decíamos recién, cambios de postura, marcha, estática, dinámica. Se puede trabajar con una silla, con una barra de equilibrio. Por ejemplo, una sesión modelo sería, en esos 45-60 minutos, 2 ejercicios oculomotores, estos que decíamos recién de movimiento de ojos, 3 ejercicios posturales, en cuanto a postura, y postura en la marcha y demás, y 3 ejercicios de marcha con diferentes niveles de dificultad progresivos. Por ejemplo, cinta en el piso, vamos caminando pisando la cinta para adelante, después vamos caminando pisando la cinta para atrás, después tratamos de caminar pisando la cinta con los ojos cerrados, ¿sí? O para atrás con los ojos cerrados. Esos son todos ejercicios que estimulan el sistema vestibular. Para lo que es el equilibrio, se recomienda de 1 a 3 sesiones semanales. Generalmente, si hago sesiones vestibulares de 45 minutos, en los 15 minutos que me quedan posteriores, ahí meto la del equilibrio, puedo meter el laburo de los reflejos vestibulares, ahí, o diferentes trabajos. Generalmente es la vista, el equilibrio, lo vestibular se trabaja con la vista, que ahora lo vamos a ver, como ven acá atrás. Bueno, por último, perdón, la vista, la visión, el sistema visuomotor, el receptor de información más importante que tenemos a la hora de realizar un deporte. La vista es casi todo a la hora en el caso del fútbol, es casi todo a la hora del fútbol, en cuanto a información. Ustedes tengan en cuenta que la velocidad con la que yo voy a procesar lo que veo, ¿sí? Con la que mi cerebro va a procesar lo que veo, me va a marcar diferencias significativas. No solo en el deporte,
sino en cualquier actividad de la vida diaria o del trabajo. Porque ustedes piensen en lo siguiente, cuanto más rápido yo hago una lectura situacional como deportista, con la vista, cuanto más rápido y más objetivo, más rápido y de manera más objetiva puedo decidir hacer tal o cual cosa. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Messi es un extraterrestre. ¿Sí? Bueno, o es lo que se dice. Para mí Messi no es un extraterrestre. Más allá de tener unas condiciones físicas y técnicas extraordinarias, tanto Messi como Cristiano Ronaldo, como Eden Hazard, como Gareth Bale, como Robert Lewandowski, trabajan en neuroentrenamiento, algunos en sus clubes, otros de manera particular, pero trabajan el tema del neuroentrenamiento, sobre todo Lewandowski lo ha hecho tanto en el Borussia Dortmund como en el Bayern Múnich, porque tienen departamentos de neuroentrenamiento, pero siempre doy el mismo ejemplo. Aquella jugada donde Messi desparrama entrando al área a Boateng contra el Bayern Múnich de hace unos años, a nosotros nos parece una cosa maravillosa y no entendemos cómo el tipo hace eso tan rápido. Obviamente tiene unas condiciones físicas y unas condiciones técnicas que están por sobre la media alta, obviamente, pero si nosotros vamos a las bases neurológicas o al correlato neural, a lo que sucede en el cerebro de Messi, no en las piernas, en el cerebro de Messi durante esa jugada, la respuesta es sencilla. Cuanto más rápido, ¿sí?, y más objetivo Messi pueda leer con su vista que viene un defensor, ¿sí?, cálculo de trayectoria y velocidad, cómo viene y a qué velocidad, eso me va a marcar a qué distancia lo tengo y cuánto va a tardar en llegar hacia mí. A mí no, al cerebro se lo va a marcar, a mí no. Cuanto más veloz pueda hacer esa lectura y más efectiva o más objetiva, ¿sí?, más elementos va a tener la cabeza de Messi para decir o para decidir en ese momento enganchar para un lado o enganchar para el otro. Hasta ahí llega el correlato neural. A partir de ahí mando la orden de enganchar, supongamos para la derecha o para la izquierda, mando la orden de enganchar y acompañan las condiciones físicas y técnicas que él tiene. Pero yo puedo tener las mismas condiciones físicas, ¿sí?, para enganchar. Ahora, yo no tengo el cerebro que tiene Messi. Entonces es muy probable que si yo lo quiero hacer, Boateng me lleve puesto como un tren. ¿Sí? Porque es muy probable que yo tarde mucho más en darme cuenta a qué distancia, a qué velocidad viene, cuánto va a tardar en llegar a la posición de marca que tiene delante mío, y ni hablar lo que voy a tardar en decidir qué tengo que hacer, si ir para un lado, si ir para el otro, si descargar la pelota o quedarme parado. ¿Se entiende? Si yo veo cada uno de esos animales deportistas, estoy hablando de Messi, estoy hablando de Roger Federer, estamos hablando de los deportistas de élite, ¿sí? Estoy hablando de Isinbayeva, de Usain Bolt, Nadal, si quieren también. Los pilotos de Fórmula 1, ustedes piensen a la velocidad que tienen que procesar lo que ven los pilotos de Fórmula 1 para tomar una decisión. ¿Sí? Supongamos, viene manejando a unos 400 kilómetros por hora, más o menos, 350, tranqui. Adelante chocan a 50 metros o a 60 metros. A esa velocidad, 50 metros es tenerlos encima. No tarda ni 2 segundos en hacer esos 50 metros. Entonces, imagínense a la velocidad que ven, interpretan, procesan lo que pasa y a la velocidad que deciden. Cuantos menos milisegundos tarden en ver, interpretar y procesar, menos milisegundos van a tardar en decidir que tienen que hacer esto o esto para poder esquivar y no llevarse puesto
al auto que acaba de chocar adelante o que acaba de frenar adelante. ¿Se entiende? Por eso es fundamental en el deporte. Siempre doy el mismo ejemplo. Fuera del deporte y un guardavidas. Cuanto menos tarde el guardavidas en detectar en esa masa gigante de agua que eso que está allá, moviéndose a 150 metros, es una persona y no es un lobo marino, menos va a tardar en decidir que a esa persona hay que ir a sacarla y que no es un lobo marino, entonces me quedo tranquilo. ¿Se entiende? Es fundamental la vista, tanto en las actividades de la vida diaria como en el deporte. Y es el más lindo y es el más fácil de entrenar de los sistemas. Es el más canchero para entrenar, es el más vistoso. ¿Qué se entrena? Visión central y periférica, los dos tipos de visión que tenemos. ¿Sí? La visión central, la visión central es aquella que a mí me permite detectar y seguir un objeto. La visión periférica es la que a mí me permite, mientras detecto y sigo ese objeto o ese estímulo determinado, me permite tener un panorama de lo que pasa alrededor, de lo que pasa en este ángulo de visión que tenemos, que generalmente es de 180 grados, ¿sí? Generalmente es de 180 grados, a veces menos, en deportistas un poquito más, 185, 190. Entonces, ¿qué es lo que busca el entrenamiento de la visión? Afinar ese procesamiento visual, ¿sí? Hacerlo más rápido y más preciso, que no solo pueda ver de manera veloz eso que se mueve en el agua, sino que sea objetivo y preciso a la hora de decir, o sea, en el momento de decir, es una foca, es una bolsa, es una persona. ¿Sí? Entonces, lo que busca es mayor velocidad y mayor precisión en ese procesamiento visual. ¿Sí? ¿Hay una pregunta o algo? No, o sigo, me queda poquito. Ya te digo. Jorge Dale, Vera Fer, no hay drama. pregunta, ¿cuánto tiene que ver en este entrenamiento el ojo maestro? No sé a qué hace referencia con el ojo maestro. El ojo maestro, sí. Se debe referir, ¿cómo me dijiste el nombre? Jorge Vera. Jorge. Vos te referís, Jorge, sí, a la dominancia ocular. El ojo maestro, se le dice ojo maestro, se le dice Claro. ojo dominante. ¿Cómo? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te Hola, va? Sí, Jorge. Pablo. Sí, me refiero a eso, al ojo dominante. ¿Cuánto tiene que ver Está, el ojo dominante en está este bien. tipo de entrenamiento visual? O sea? Bien. Está. Vos, sí, el ojo dominante, para los que no saben, o para los que se preguntan, de los dos ojos nosotros tenemos uno que es el dominante, tenemos uno que realiza ese procesamiento visual Pablo, de manera más eficaz, de manera más veloz, Pablo, de manera más precisa. Sí, Pablo, eso puntualmente dime. lo remarcó Daniel en la clase pasada, ¿eh? Bueno, Sí. O sea, listo. está en el Sabemos todo, tema. sabemos que hacemos así, que Exacto, miramos. Está exacto. Ese perfecto. ejercicio hizo. La clase anterior y la anterior estuvieron repasando Exacto. eso, sí, sí. Es Claro, claro, por perfecto, eso lo listo. pregunto. Claro. Está bien. Por eso te preguntaban. Está bien. Estamos en el salón. Está. Buenísimo. Buenísimo que lo sepan. Lo que podemos hacer, Jorge, ahora vamos a ver a continuación, pero lo que podemos hacer, no, la idea que está buena desarrollarla y está buena ponerla en práctica es trabajar, obviamente vamos a trabajar los dos ojos, ¿sí? La mayoría de los ejercicios se van a realizar con los dos ojos, pero ante una obstrucción, ¿sí? O una reducción de la visión, lo que podemos hacer es, ya determinado cuál es el ojo dominante, empezar a estimular el ojo no dominante para poder acortar esa brecha en el procesamiento y llevar un poquito más cerca al ojo no dominante a que procese, ¿sí? Más o menos igual o de la misma manera que el ojo dominante. Ustedes tengan en cuenta que ojo dominante, ojo no dominante, así, ¿sí? Supongamos, en cuanto a velocidad y a precisión de procesamiento, si yo los entreno, voy a hacer esto. Los voy a ir elevando a los dos. Pero estaría bueno que lo que primero haga yo sea esto. Que yo realice ejercicios donde pueda reducir la brecha. Para después sí, en base a esa brecha más corta, laburar y estimular los dos. Pero sí, es fundamental. De hecho, hay toda una rama de ejercicios
dedicados a trabajar el ojo no dominante. Bueno, sigo. Buenísima la pregunta, Jorge. Excelente. Le voy a decir a Daniela que estuvieron atentos. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Mejorar el procesamiento visual en cuanto a velocidad y a precisión. Ver más rápido y mejor. No ver mejor si yo tengo una patología. ¿Sí? Si yo tengo una patología oftalmológica, no. Esto es otra cosa. Pero cuando tenga los lentes o lo que me hayan recetado, ver más rápido y mejor. ¿Sí? Esas patologías no se pueden contrarrestar. ¿Qué se entrena? La visión central. Por un lado, el seguimiento visual central. ¿Sí? Esto se usa todo el tiempo. Ambas visiones se usan todo el tiempo. Por ejemplo, ahora ustedes, si me están mirando a mí, me están mirando la cara o las manos, están haciendo un seguimiento visual. Si yo me moviera y me parara y fuera hasta allá, ustedes están realizando un seguimiento visual. Cuando ustedes van a la cancha a ver fútbol, ustedes realizan un seguimiento visual. ¿Por qué? Porque con su visión central están siguiendo la pelota o determinado jugador. ¿Sí? Cuando esa pelota sale del campo visual, sale para en cualquier dirección, sale fuera del campo visual, yo lo que hago es una detección y ubicación central. Ah, ya está. Ah, está ahí. ¿Se entiende? Ah, ahí está. Entonces, yo la uso constantemente. Y la visión periférica, obviamente la uso constantemente, porque en realidad no son separadas, sino que tiene que ver con el ángulo, visión central, visión periférica. Pero las dos trabajan al mismo tiempo. No es que yo cierro una y abro la otra. Las dos trabajan en simultáneo. Y arman una lectura situacional de todo el mundo que me rodea constantemente. Entonces, perdón, vamos de nuevo. Para el entrenamiento visual central, lo que voy a trabajar son los mismos ejercicios de los reflejos vestibulo-oculares que veíamos recién. ¿Sí? Ejercicios con la cabeza fija, y yo lo que sigo es un objeto, un estímulo móvil, ¿sí? Un estímulo móvil. Esto que yo les decía, por ejemplo, yo estoy así y les muevo un puntero láser en la pared, entonces ustedes los tienen que seguir, ¿sí? Con la cabeza fija. Ejercicios donde la cabeza o el sujeto está móvil, se mueve, y lo que está estático es el estímulo, ¿sí? Y ejercicios combinados donde ambas partes se mueven, ¿sí? El estímulo visual se mueve y yo estoy en movimiento, que es la más compleja porque tengo que detectar y seguir, o sea, tengo que detectar, ubicar y seguir con mi visión central algo que se está moviendo mientras yo también estoy cambiando de situación en cuanto al movimiento. Por ejemplo, en lo que es la detección y la ubicación central, ¿sí? Lo que decíamos recién de los reflejos vestibulo-oculares es para el seguimiento visual. Lo que es detección y ubicación central son ejercicios del tipo de ubicar un estímulo específico, ¿sí? Por ejemplo, yo lo iba a incluir acá y al final me quedó afuera porque anduve en medio de las corridas. Por ejemplo, ¿vieron los libros de ¿Dónde está Wally? ¿Conocen Sí. los libros? Bueno, Sí. eso es estimular la detección y la ubicación central. ¿Por qué? Porque yo tengo que ubicar, ¿sí? Detectar, ubicar un estímulo determinado, que es el muñequito Wally, en un montón de interferencias, que son un montón de perro, gato, persona, con los mismos colores, con la misma combinación de colores, similares. Entonces, eso es un estímulo gigante. Por ejemplo,
el juego de las 7 diferencias o el juego de encuentre las X, 3, 4, 7, 20 diferencias, ¿sí? Es un estímulo de la visión central, porque lo que yo tengo que hacer es una lectura de esta imagen y una lectura de esta, o sea, por consiguiente una lectura de esta, y encontrar qué de esta no está en esta, ¿sí? O qué de esta sobra en esta. ¿Entiende? Entonces, yo tengo que encontrar diferentes estímulos. Por ejemplo, una sopa de letras. Una sopa de letras es un ejercicio de estimulación visual central, porque yo tengo que encontrar en un mar de letras una palabra determinada, una, después otra, pero una palabra determinada, o sea, un estímulo visual que es un grupo de letras en determinado orden, ¿sí? En un sinfín de letras similares. Ustedes fíjense que generalmente las sopas de letras a mí me encantan, como entretenimiento, pero ustedes fíjense que las sopas de letras generalmente, si tienen una o dos o tres palabras, por ejemplo, con X, de todas las letras, el 30% son X, o el 30% son H, o Z, o vocales, para confundir. Entonces, ante una cantidad de estímulos y de interferencias, de estímulos que no son determinadas, yo tengo que encontrar uno en particular. Se puede hacer con, bueno, las rejillas de Harris y Harris, como ven ahí atrás. No sé si la alcanzan a ver. A ver, si me esperan. A ver un segundito. A ver. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, sí. Perfecto. La rejilla de Harris y Harris. Esto que yo tengo acá atrás. Esto. Ahora se ve, sí. Esto es una rejilla de Harris y Harris. O sea, esto es, ustedes tienen que encontrar, por ejemplo, el 07, o el 46, o el 39. Esto es cognitivo también, porque yo puedo hacer esto en respuesta a 12 más 28, por ejemplo, o 15 más 16. Entonces tengo que encontrar el 31. ¿Sí? Esto es una rejilla de Harris y Harris. Esto es fundamental para la estimulación visual, ¿sí? Y es detección y ubicación central, porque yo tengo que encontrar un estímulo determinado, el 17. Hoy dijimos el 31. Vas a saber dónde está el 31 acá. Lo vi, Estas ya rejillas. lo vi. ¿A dónde está? El 33, 32. 4, 5, 6, séptima columna en la segunda fila. Séptima columna. Oh, pará, me mataste. Mirá yo la que me vengo a meter. Bueno, no importa. Bien. Felicitaciones. Esto es una rejilla de Harris y Harris. Por ejemplo, esto que ven acá atrás, esto se usa para estimulación periférica, porque mientras yo estoy trabajando en la rejilla de Harris que está en el medio, tengo que encontrar diferentes estímulos, por ejemplo el 9, o el rosa, o el verde, o el amarillo. Esto puede ser, tengo 1000. Bueno, estas son las más sencillas, estas son las más fáciles, ¿sí? Que son a 2 colores y con números grandes. Después hay también así, con colores pastel, ¿ven? Que son más difíciles, con interferencia visual. ¿Y cómo es la interferencia visual? Y así, por ejemplo, esto es interferencia visual, por ejemplo. 3. Claro, 3. 5, digamos. Bueno, sí. Pero ustedes imaginen esto, ¿ven? Imaginen esto mientras realizan una actividad de, por ejemplo, un ejercicio de pase y recepción, donde al estímulo sonoro, ¿sí? O al estímulo visual, ¿sí? Dejo caer una tortuguita o dejo caer X cosa, ustedes tienen que salir y encontrar determinado número o determinada combinación, ¿sí? Acá hay otros que nosotros utilizamos que son más complejos. ¿Ven? Esto tiene dos cifras, ¿sí? O al revés, ahí está. ¿Ven? Estas son todas cosas que nosotros utilizamos para estímulos visuales. Yo les decía recién, por ejemplo, estímulo visual, y esto, ay, espera, acá tengo más.
tengo 1000 de estas. Estímulos visuales, por ejemplo, ustedes están realizando una actividad coordinativa, una escalerita de coordinación, por ejemplo, y yo les digo, bueno, al estímulo visual rojo, ustedes tienen que ir y marcarme en la rejilla de Harris, que está acá en el medio, que estaba acá en el medio, 3 números, ¿sí? con un fibrón que está colgando al lado, 3 números pares, del 1 al 15, por ejemplo, al rojo. Al verde, del 15 al 30, impares, por ejemplo. Y le van marcando diferentes situaciones. Entonces yo voy estimulando la vista de esa manera. La visión periférica, vamos, esperen que me voy a poner nuevamente los auriculares, así los escucho mejor. Y ya terminamos con esto, nos queda un tris. Ahí estamos. La visión periférica es fundamental para la mayoría de las actividades deportivas, porque mientras yo estoy realizando o estoy utilizando mi visión central con el rival, la pelota, mi compañero, el jugador, el arco, lo que sea, a mí la visión periférica me va, ustedes fíjense el campo, a mí la visión periférica me va a marcar lo que está pasando alrededor. Por ejemplo, yo estoy mirando allá, allá. Yo estoy mirando allá, porque estoy haciendo el traslado para allá, pero veo un azul, rojo, blanco, rojiblanco, lo que ustedes quieran, el color que ustedes quieran, que pasó al ataque, sin mirarlo. Yo sé que está allá, porque lo veo, porque lo reconozco. ¿Sí? Cuanto más entrene mi visión periférica, más objetiva y más precisa y más rápida va a ser esa lectura. ¿Sí? ¿Cómo laburo la visión periférica? Diferentes ejercicios de responder a un estímulo o a una señal periférica, no auditiva, sino visual. Esto que yo les decía recién, yo estoy así, tengo dos colores, entonces acá, así, cuando yo veo si es verde o rojo, cuando yo veo si es verde o rojo, mirando un punto fijo, realizo determinada acción, cuando yo veo si es celeste o azul o amarillo, o triangular y cuadrado, cuando yo determino la forma, ahí, ustedes hagan esta prueba. Pónganse mirando un punto fijo y pídanle a alguien que agarre un objeto, el que sea, que ustedes no lo vean, y que empiece a realizar este movimiento, así, de acá, ahí, ¿lo ven? Así, mirando el punto fijo. Y fíjense, cuando detectan que hay una forma, cuando detectan, lo primero que van a ver generalmente es el color de la forma antes que la forma, ¿sí? Y después, cuanto más vaya entrando en el rango de la visión central, más van a poder determinar si es un mate, un control remoto, si es negro, si es verde o lo que sea. Eso les va a marcar, es una pavada, pero les va a marcar, como hicieron lo del ojito, cuál es el rango real de visión periférica que ustedes tienen, ¿sí? Ustedes o cualquier deportista. Entonces, ejercicios así, ejercicios de enunciación de colores, como decíamos recién, o números, ¿sí? Siempre me pongo así, siempre a periferia, siempre a periferia, acá. Cuando yo veo el número o la cantidad, ¿cuántos tengo? Tengo 2, tengo 3, tengo 6, ¿sí? O colores, se puede hacer con tapita, tortuguitas, conitos, pecheras, lo que sea. Ejercicios de gestos propios del deporte, un pase, una recepción, un remate, respondiendo a estímulos visuales periféricos, ¿sí? O seguimiento de un objeto periférico a pesar de otras perturbaciones. Hay muchísimas maneras de estimular la vista, por eso es tan lindo el entrenamiento visual. Vamos con esto, ya vamos terminando. Las variables de entrenamiento que nos presenta el entrenamiento visual o visuomotor son un montón. Yo puedo hacer ejercicios en base a la cantidad de objetos y la posición, si es central, si es periférica, si es un objeto, si son 2, si son 3. En base a la movilidad del objeto o del sujeto, si es lo que se está moviendo, central o periférico, es el estímulo o soy yo o ambos, en base a la velocidad en la que se mueve el estímulo, al ángulo en 2 dimensiones, ¿sí? O sea, para arriba, para abajo, para adelante o para atrás, o sea, para un costado o para el otro. Al fondo, no es lo mismo trabajar, esto que yo les decía, con un fondo liso, con un fondo sin
sin interferencias que con un fondo sumamente interferido, ¿sí? Ya sea por luces, pasto, lo que sea. Puedo trabajar esto que decíamos hoy, que me preguntaban hoy, el ojo y la dominancia ocular, un ojo, los dos, o los dos juntos, o el dominante o el no dominante, ¿sí? Siempre puedo tapar el ojo dominante para estimular el no dominante, ¿sí? Puedo elaborar ejercicios respecto de la forma, de los colores, del tamaño de los estímulos que estoy utilizando, con gestos motores, como decíamos recién, característicos del deporte, u otras capacidades motoras, una carrera, un salto, un roll, un giro, ¿sí? Un skipping o un ejercicio coordinativo que finalice en o que se haga en simultáneo con estimulación visual, donde yo, si bien realizo la parte motriz, tengo que estar atento o sea, tengo que poner mi foco en el estímulo visual, en la estimulación visual. Ejercicios según la interferencia, ¿sí? No es lo mismo trabajar con un objeto fijo acá, ¿sí? Así, como lo ven ustedes. Por ejemplo, yo agarro esto, tengo así, y que trabajar con diferente interferencia, ¿sí? Con cosas que se cruzan en el medio. ¿Qué es lo que pasa en un partido de fútbol? Entre la pelota y mis ojos, o entre mis ojos y el compañero, hay un montón de interferencias constantemente. Y por último, la fatiga. Trabajar en condiciones de fatiga. Ustedes tengan en cuenta que a más de, una vez que se cruza la barrera de las 120 pulsaciones por minuto, ¿sí? Empieza a haber en el sistema visual, en el sistema ocular, empieza a haber fatiga, se empieza a fatigar. Entonces el procesamiento visual se hace mucho más lento, o sea, se hace más arduo, se hace mucho más lento y menos objetivo. Entonces, estimular en condiciones de fatiga está bárbaro, porque si yo elevo el umbral visual, de procesamiento visual en condiciones de fatiga, después voy a arrastrar consigo, ¿sí? el nivel normal de procesamiento. Cuanto más lo trabaje en condiciones de fatiga, mejor voy a terminar procesando, a terminar viendo y procesando en todo momento. Cuando venga la fatiga en un partido, mucho mejor. Bueno, recomendaciones finales de cómo entrenar la visión. De 1 a 5 sesiones semanales de estimulación, no más de 30 minutos. ¿Sí? Acá, ustedes imaginen, yo ya sumé propioceptivo, vestibular, del equilibrio, y de la vista ya le saqué casi todo el laburo, o sea, casi todo el tiempo de trabajo a los técnicos, por eso me odian. Pero bueno, de 1 a 5 sesiones semanales, lo bueno de la vista, mucho más que el equilibrio y la propiocepción, es que se puede trabajar en casa. Ahí hice sesiones de 30 minutos que puedo llevar a 45, dando 15 minutos de tarea para el hogar. Pero puedo trabajar un montón. Yo estoy trabajando este año como técnico de una 5ª división y esta pandemia vino bárbara. La pandemia vino bárbara para trabajar desde casa el tema de la estimulación visual. Genial, porque se puede hacer con cosas que tengo en casa, no es necesario tener los tarjetones. Se puede hacer con un montón de cosas. Entonces, se puede trabajar desde casa y uno lo puede ir supervisando con estas aplicaciones nuevas que hay. Sesiones de no más de 30 minutos, porque ahí es donde viene la fatiga ocular, ¿sí? Que después, cuando llego a casa, puedo hacer 15 minutos más. Está bueno que en primera instancia sean previas al entrenamiento físico para que no haya este cansancio o esta fatiga que decíamos recién, pero se pueden realizar después también, no hay problema. En el caso de un doble turno, posterior, a la tarde o a la tarde-noche, o cuando termina el doble turno, se bañan y después vienen. Bueno, hasta acá llegué, no sé si me tardé mucho, me tardé poco, les pido 1000 disculpas. Acá tienen mis vías de contacto, el mail, mi mail personal, el mail del instituto y la página del instituto, y mi teléfono particular. Cualquier consulta que quieran hacer, estoy abierto, cualquier pedido de material, lo que sea, se contactan, no hay problema. No sé si alguno tiene alguna pregunta, le quedó algo en el tintero, algo que quiera aportar, no solo preguntar, algo que quiera aportar, alguna que quiera comentar o algo, estamos abiertos a eso. Pablo.
¿Sí? Sí, Jorge. Pregunto, ¿Mm? Jorge. Yo soy muy preguntón yo. No, No pasa nada. no, Jorge. Pablo, ¿sabés qué? Un tip me gustaría preguntarte Sí. de lo que se dice normalmente. Para engañar, entre comillas, al delantero en un ataque, normalmente dicen que al arquero hay que ponerle una indumentaria, digamos que disimule su posición. ¿Qué tiene? O sea, hay, a ver, ¿cómo se dice? En la parte visual, ¿no? ¿Hay colores que el ser humano recepciona más rápido que otros? Sí, Me está claro, ¿no? ¿Me entendiste? sí, entiendo. Sí, los colores chillones. Los colores, cuanto más chillón, no es que lo recepciona más rápido, sino que más referencia tiene. Vos Claro, más tomalo como periférico, digamos. No. En cuanto más chillón es el color, ¿sí? Más se va a diferenciar del fondo. O sea, más va a resaltar en la interferencia. Mirá, te doy un ejemplo que teníamos recién. Mirá, ¿vos ves el número? ¿Ves el número? Jorge. No lo vi el número. No lo ves. No Bien. lo veo el número. No. ¿Por qué? Porque el color no es que es chillón o no, pero sí es muy similar al del fondo. Es muy similar. Claro. Sí, Entonces, tal cual. pero vos, Fer, no vale. ¿No? Eso es trampa. Si yo te lo acerco, ahí lo ves. Más o Sí, menos. un Ahí 0 está. o un 9. Un 0, exactamente. Un 0. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuanto más contrasta este número con el fondo, no importa si es chillón o no, cuanto más contrasta, más rápido vos podés hacer la lectura. Estaba tratando de buscar cualquiera, por ejemplo, a ver, para que no me quiero sacar la Sí, oreja. el 3 que no contrasta tanto, pero bueno. Bueno, vamos de nuevo. Acá. Ahí. ¿Lo ves? 4. Sí, Un 4. el 4, sí. ¿Lo ves mejor? 4, más claro. Sí, mucho más rápido. El fondo sí, es el obvio. mismo. El fondo es el mismo. Lo que cambia es el Bien. color del estímulo. ¿Está bien? Perfecto. Genera más contraste. Sí. Genera más contraste. Entonces, por eso se dice en el inventivo popular que los arqueros generalmente hay que vestirlo con colores oscuros, porque va a tener menos, o sea, va a ser menos visible en esa lectura Menos rápida, perceptible. situacional. Claro. Si yo, O sea, supongamos. si tengo un paredón blanco en el fondo, detrás del arco, si tengo un paredón blanco, lo he visto de blanco. Claro, Está bien. exactamente, porque Tal cual. cuanto más sea el contraste, más rápido va a ser de identificar el estímulo, sea el que sea, El estímulo, claro. Claro, sea el que Sí, sea. sí. Te pasa con. Perfecto. Pensá en tu vida, cuántas veces pasó algo y dijiste, no lo vi venir. Pasa con Claro, un porque auto. ¿Por qué nos pasa con los autos cuando tienen la luz apagada? Porque no logramos distinguirlo del fondo. Cuando es de noche, por ejemplo. Las luces, si fueran, son chillonas, pero si fueran opacas, siguen siendo luces. Entonces nos van a marcar que ahí hay algo. O si fuera un auto blanco, lo vamos a ver mucho más que un auto oscuro. Es por el Está bien. Perfecto. No hay por qué. Gracias. No por qué. ¿Alguno más? ¿Alguna consulta? Estuvo muy buena la pregunta. Sí, ¿Alguna consulta? ¿Algo que quiera? Pedro Pastorino y Darío González Díaz te agradecen por la clase. Muy bueno, muy claro todo, dice Pedro. Y excelente, Pablo, aporta Darío. Pasa que ya estamos excedidos de la hora, entonces no creo que quieran preguntar demasiado porque se deben querer ir a No a pasa comer. nada, les pido mil disculpas. No pasa nada. No, además arrancamos un poquito Lo más que pasa es tarde. que si yo esto lo explico rápido, después no entienden nada y no, vino uno, re en volante, ¿sabes? No se entendió nada. Entonces prefiero hacerlo un poquito más lento. Pero bueno, listo entonces. Acá lo dejamos. Cualquier consulta, espero que hayan anotado mi número de teléfono, así no nos excedemos de la hora y me molestan por teléfono, no hay ningún problema.
Bueno, les aclaro a los que están en línea que sí, estuve revisando y había 2 o 3 preguntas que eran de elección múltiple y tenían para elegir una sola. Ahí las arreglé. Así que si quieren volver a completarlo, sobre todo la evaluación de Martín Mazuco, lo hacen, no hay problema porque va a quedar registrado. Había 36 o 39 respuestas ya realizadas. Así que por si quieren rehacerlo de alguna manera eso. Y después nada, el próximo lunes a las 19:30 en este nivel 2 está Pedro Colef. Van a terminar con los encuentros de Pedro Colef. No sé si lo estuvieron, ya estoy perdido con quién viene y qué, no en el nivel 1 y el nivel 2, pero está Pedro. Así que nada, hasta el próximo día lunes, ¿sí? Pablo, muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, muchachos. Lo que sí te pido, para no olvidarme, es el PPT, si lo podemos compartir, me lo mandás por Te lo paso. mail a la casilla que te compartí, así se lo envío Dale. también a los alumnos, ¿sí? Ahora te lo paso, dale, no te hagas Dale, problema. fantástico. Buenísimo. Gente, nos Gracias. vemos el lunes, hasta luego. Hasta luego.